En el video anterior vimos que el lenguaje C nos brindaba una serie de herramientas para manipular datos a nivel de bits y de bytes, y en particular nosotros vimos el concepto y la implementación de las uniones que nos permitían operar sobre los datos a nivel de bytes. Sin embargo, como habrán podido observar, la unión como herramienta solo nos sirve para trabajar a lo sumo a nivel de byte. No, si yo tengo que trabajar a nivel de bits, es decir, acceder a un dato, ya no a los bytes que los constituyen, sino a los bits, voy a tener que utilizar algún otro tipo de herramienta. En particular, nos interesa ver el concepto de uniones cuando se utilizan en conjunción con las estructuras en bits o estructura de bits, que en inglés se denominan bit fields, estructuras con campos de bits. Entonces, a continuación vamos a ver esto, que nos va a permitir ya manipular los datos al nivel más fino posible. Como siempre, me gustaría introducir el problema con un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente. El problema nos dice que en un aeropuerto hay instaladas 30 lámparas LED a lo largo de la pista de aterrizaje, las cuales se monitorean desde una estación central que recibe las mediciones de cada lámpara y las envía a una PC y recibe la información a través de unos puertos 0x600, 0x601 de una placa microprocesada. El objetivo del sistema en todo momento, nos dice, es verificar que el valor de la corriente de las lámparas no sea menor a 5 A, ya que esto significaría que gran parte de los LEDs de la lámpara están quemados. ¿Vieron cómo cuando uno ve un semáforo de LED que tiene una torta de LEDs y los LEDs empiezan a quemar? Llega un momento que gran parte de esa torta de LED se quema y bueno, hay que reemplazar la lámpara. Bueno, algo similar. ¿Y en qué formato nos reporta las lámparas estas los datos que nos indica el problema? Bueno, parece que tenemos que leer dos registros, dos puertos 0x600 y 0x601, y que la información, y acá está la novedad, está expresada como un mapa de bits, es decir, que ya la información está contenida a nivel de bits, está ordenada a nivel de bits. Por ejemplo, la corriente en amperes está dada por estos bits, desde I0 del primer byte hasta el bit I9, que es el segundo bit menos significativo del puerto que sigue. El número de la lámpara, cada lámpara se reporta con su propio número, está dado por estos 5 bits. Y después parece que reporta un valor B que está en 1 si la medición es válida y 0 en caso contrario. Es decir, si se ponen 0, yo no debería considerar esto como un dato válido y no debería procesarlo de ninguna manera. Y esto no lo puedo resolver con una unión, porque fíjense que el dato de corriente, por ejemplo, está repartido parte en este byte y parte en otro, con lo cual se me complica poder extraerlo. Así que vamos a ver cómo podemos hacer. Cada una de estas secciones, ¿sí?, estos datos que nos provee este mapa de bits, se denominan campos de bits. ¿Sí? Tenemos la corriente con 10 bits, la lámpara con 5 bits y el válido de 1 bit. La herramienta que nos va a permitir extraer estos campos, ¿sí?, interpretarlos, es la estructura de bits. La estructura de bits es una herramienta que nos permite utilizar el lenguaje C, que es idéntica a una estructura convencional, salvo que el tamaño de cada campo se puede definir a nivel de bits. Es decir, que yo puedo escribir de alguna manera, en alguna parte, el tamaño en bits que va a tener ese campo. Y eso me va a servir para, por ejemplo, estos casos donde la información está expresada como un mapa de bits. ¿Cómo sería? Bueno, para el caso anterior, fíjense, tenemos la estructura en bits, se declara igual que una estructura común, struct bits s, un nombre cualquiera, y va un tipo base, que la única salvedad es que tiene que tener un tamaño igual o mayor a la cantidad de bits que va a tener el campo, un nombre y después dos puntos y el tamaño del campo en bits, ¿sí?
Entonces, para este caso particular, tenemos la corriente que tiene 10 bits, la lámpara que tiene 5 bits y el válido que tiene 1 bit. Esta estructura en bits en la memoria va a tener una forma como la siguiente: 10 bits para la corriente, 5 para el número de lámpara y 1 para el válido, totalizando 16 bits. Siempre el primer campo que yo defino va a ser o va a ocupar el lugar del dato menos significativo, ¿sí? Del bit 0 en adelante. Eso es importante. No es indistinto el orden en que se vayan a declarar estos campos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero para poder leer los puertos de la placa y extraer esa información que contienen los campos de bits, no alcanza con la estructura de bits. La estructura de bits nos va a permitir interpretar, extraer esos datos solo en conjunto con una unión. ¿Cómo sería la cosa? Yo voy a necesitar la estructura en bits, como la declaramos recién, y además una unión que va a constar de la unión de la estructura en bits y de dos char. ¿Por qué? Porque la idea sería que yo, cuando lea los puertos, la información esa entre a la unión a través de los campos char y extraiga, ¿sí?, el dato de la corriente, la lámpara y el bit de válido a través de la estructura de bits. Eso lo podemos sintetizar en el dibujo que está ahí en la presentación. Fíjense que tenemos, según la definición de unión, cuando uno hace una unión, recuerden que lo que define son datos que están compartiendo la misma zona de memoria y tiene, en este caso, un vector de 2 char, puerto 0 y puerto 1, que ocupan del bit 0 al 7 los primeros 8 bits menos significativos y los 8 bits más significativos respectivamente, y la estructura en bit que ocupa el mismo tamaño, pero fíjense, con cada una con su tamaño en bit según lo que definimos recién. Entonces la pregunta ahora sería cómo vamos a utilizar esta estructura en bits con la unión para poder extraer la información que necesitamos. Bueno, vamos a imaginarnos un ejemplo, ¿sí? Como si yo estuviese leyendo efectivamente de estos puertos de la placa y viendo a ver qué lámpara se está reportando. Imaginemos que leemos los puertos, nos dan estos valores 0x1a y 0x3c. Los vamos a cargar en la unión a través del vector de char. Esos datos van a entrar y en el mismo acto que entren, fíjense que el valor de la estructura en bit va a cambiar. ¿Por qué? Porque por definición de unión comparten la memoria, es decir, que todo lo que afecte el contenido de estas dos variables char inmediatamente se va a traducir al contenido de la estructura en bits. ¿Por qué? Porque comparten la misma zona de memoria, simplemente. ¿Sí? Fíjense que 1A es 0001 es 1, 1010 es la A, 3C es 00113, 1100 es C. Y después, entrando por los campos de la unión en bits, voy a extraer estos tres valores que, si uno se atiene a este ejemplo, deberían ser 0 para el válido, 15 para la lámpara, 1111 que es F15, y la corriente que es 26, ¿sí? Que es, esto es A, que es 10, y este 1 representa el valor 16, así que 16 más 10, 26. Ahora lo que nos faltaría sería implementar todo esto en código, ¿sí? Que es muy importante. ¿Cómo lo vamos a encarar? Bueno, vamos a implementar dos funciones. Una que se llame empaquetar. En esa función empaquetar yo voy a recibir una estructura, lámpara T, que contiene el valor del número de la lámpara, la corriente y el bit de válido, y devuelve una estructura puerto T que contiene un vector de 2 bytes con los valores de los puertos, ¿sí? Es decir, voy a entrar directamente con los tres campos sueltos por acá y voy a devolver
el valor de los puertos empaquetados. La función desempaquetar va a recibir una estructura puerto T que contiene 2 bytes, ¿sí? Como si fueran los bytes que yo leyera de los puertos, y devuelve una estructura lámpara T que contiene el valor del número de la lámpara, la corriente y el bit de válido. Así que vamos al CodeBlocks. Bueno, vamos a implementar esta función desempaquetar. Recibe puerto. Puerto es una estructura. Ahora vamos a ver el detalle, pero básicamente tiene un campo que es un vector de char, donde se le pasan estos valores. Estos valores son los que vimos previamente en la presentación. La función puerto recibe esos valores, los desempaqueta devolviendo una estructura, donde en los campos corriente, número y válido devuelve el dato desempaquetado del mapa de bits tal como viene de los puertos según el esquema que vimos anteriormente. Para este juego de datos la corriente debería dar 26, el número de lámpara debería dar 15 y el valor de validez debería dar 0. Vamos a ver el punto H, esto es más de lo mismo, por eso ya está hecho. La estructura puerto es simplemente para encapsular este vector de char donde se recibe la información proveniente de los puertos que contiene el mapa de bits que vamos a querer desempaquetar, y esta estructura devuelve cada uno de esos campos ya listos para procesar. Los prototipos de las dos funciones que introducimos, y en el archivo .c tenemos la estructura en bits y la unión que vamos a utilizar para hacer el desempaquetado. Esto también ya está puesto acá porque lo vimos en la presentación previamente, es simplemente lo que está en la presentación pasado al código, y todo el esfuerzo va a estar en implementar esta función de desempaquetar, que vamos a ver que este esquema de la estructura en bits con la unión nos simplifica muchísimo este ejercicio. Así que continuemos. Por las dudas, repasamos brevemente. Vamos a leer los puertos, lo vamos a entrar a la unión a través del campo que es el vector de char, y lo vamos a sacar a través de el campo que es la estructura en bits. Usando cada uno de esos campos de la estructura en bits vamos a obtener los valores correspondientes de el mapa de bits, que son los valores de la corriente, la lámpara y el válido. Así que si vamos al código, vamos a ver acá que tenemos los dos pasos. Tenemos que cargar los datos de los puertos en la unión. Bueno, para eso necesitamos primero crear la unión. La unión está definido el tipo de datos, pero la unión no existe en memoria. La voy a crear. Voy a crear una bits u, le podemos llamar bits. Ya el campo se llama bits, es un poco confuso. Le podemos poner bits unión, y entonces entramos los datos acá, hacemos bits unión punto bits se llama, no, puerto se llama el primero de los campos, y el valor de este puerto nos viene por la estructura de esta puerto, que puerto tiene, recordemos, dos campos char también. Así que será simplemente puerto punto byte de 0, ¿sí? Así es como se llama cada uno de los campos. Y luego copiamos el otro byte que proviene del puerto, que es bits unión punto puerto de 1 es puerto punto byte de 1. No se dejen confundir con los nombres, porque puerto es la estructura por donde nos llegan los datos del mapa de bits, y este puerto es este valor, es el vector por el cual entramos los datos a la unión. Listo, ya están todos los datos que vienen del puerto dentro de la unión, y ahora vamos a extraer esos datos. ¿A dónde los vamos a extraer? A una estructura lámpara que vimos recién. La estructura lámpara tiene tres campos: corriente, número y válido.
ahí van a ir a parar los datos y luego se van a retornar lámpara.corriente, lámpara.número y lámpara.válido. ¿Y de dónde salen estos valores? Bueno, salen de la unión, ¿sí? Los valores ya están en la unión, ahora hay que sacarlos, pero ¿por dónde los vamos a sacar? Vamos a entrar a la unión, vamos a entrar a la estructura en bits y vamos a entrar a cada uno de estos campos, ¿sí? Hay dos niveles, hay que entrar a esos dos niveles. Sería bits unión punto bits punto corriente. Y el número, bueno, bits unión punto bits punto se llama lámpara. Bueno, se llama lámpara. Bit punto lámpara. Y el tercero, bits unión punto bits punto válido. Y eso es todo. Toda la operación de desempaquetado se hace a través de la unión, se entra por el vector de char, se sale por los campos de la estructura en bit y se retorna el valor de la lámpara. Bien, y este valor es el que va a recibir la aplicación y va a imprimir, si todo funciona bien, los valores testigo que vamos a usar como prueba. Voy a compilar. Me tira un warning, me dice que puerto no está inicializado. Esta es la otra función que todavía no ataqué y que les voy a dejar como ejercicio. Es la función opuesta. Básicamente tienen que usar la unión, pero en la misma unión en el sentido contrario. Así que no hay mucho misterio. Y vamos a correr el programa. Vemos que el valor de la corriente es 26. El número de lámpara es 15 y el valor de validez es 0. O sea que todo resulta como lo habíamos previsto. Para ir redondeando, finalizando este ejercicio de ejemplo, me gustaría remarcar dos cosas. La primera, vean cómo la función desempaquetar abstrae a la aplicación, en este caso sería el main, de las características del mapa de bits. Normalmente las características del mapa de bits están relacionadas con características del hardware, ya bien dadas por el que diseñó el hardware, el fabricante, o si es un ASIC el que diseñó esa parte del hardware, que no le interesa a la aplicación. La aplicación quiere saber la corriente de la lámpara, el número y el válido. No le interesa saber si estos bits son 10, si están a la derecha, a la izquierda, en el medio. Entonces simplemente le pasa el valor crudo como le viene de los puertos, ¿sí? Esto luego también vamos a generar un driver que va a cumplir la función de acceder a los puertos. Y devuelve ya el valor listo para usar. Esa es la primera característica. Y la segunda, vean que todas las operaciones a nivel de mapa de bits se hacen dentro de lámpara.c. Y noten que una vez definidas correctamente la estructura en bits y la unión, todo el esfuerzo se reduce a estas 5 líneas de código, que son cargar los datos crudos como viene el mapa de bits por un extremo de la unión y sacarlos por el otro extremo a partir de la estructura en bits. Es decir, que en este tipo de ejercicios esto es trivial. En este tipo de problemas que normalmente vamos a toparnos en, por ejemplo, si nos dedicamos a programar sistemas embebidos. Y en realidad lo que cuesta mucho al principio, o a algunos les cuesta, es definir esta estructura en bits y definir la unión que necesitan. Pero una vez comprendido la estructura de datos, estas dos estructuras de datos, cómo se definen, entonces el problema se resuelve a entrar y salir con los datos. No hay mucho más misterio. Hay que practicar esto hasta que se vuelva fluido y natural. Como siempre, me gustaría dejarles un ejercicio para que resuelvan.
vamos a imaginarnos que tenemos un hardware que a través de 3 puertos, 3 registros, recibe datos de unas centrífugas. Los datos son el número de la centrífuga, es una identificación de 0 a 7. El segundo dato es la velocidad angular en revoluciones por minuto. Y el tercer dato es un valor de validez que se va a usar en una etapa posterior. Esos valores están distribuidos en un mapa de bits que ocupa 3 registros. El primer campo, el número de centrífuga, ocupa los 3 bits menos significativos del primer registro. El campo que es la velocidad angular ocupa 16 bits desde el bit 3 de este registro, abarcando todo el segundo registro hasta el tercero. Luego, estos dos valores no se utilizan, estos valores hay que ignorarlos, pero ojo, porque ocupan un lugar dentro del mapa de bits, entonces tenemos que tomarlos en cuenta, pero no nos interesan, lo mismo que este bit de acá no nos interesa. Y si el último campo es el campo de validez, que son los bits 5 y 6 del tercer registro. Entonces, la propuesta es la siguiente. Ustedes deberían armarse unas funciones que van a recibir un vector de 3 bytes, un vector de 3 char. Vamos a llamarle puerto, que va a tener 3 posiciones, puerto 0, puerto 1 y puerto 2. Ese vector va a tener acá cada uno de estos registros, ¿sí? El 0x600, el registro 0x601, el registro 0x602. Básicamente estos tres que están arriba, simplemente la aclaración es para indicarles que lo va a recibir en este orden. Y lo que les voy a pedir es que armen 3 funciones que se van a llamar obtener número, obtener velocidad y obtener validez. Las 3 van a recibir este vectorcito de 3 directamente como argumento, y las 3 van a devolver un entero no signado, un unsigned int, ¿sí? Eso no está acá especificado, pero van a devolver un unsigned int, que va a ser, en el caso de obtener número, el número de centrífuga, en el caso de obtener velocidad, la velocidad angular, y en el caso de los bits de validez, el valor de validez. Y la idea es que esta información la obtengan con la metodología que hemos explicado en el video, utilizando una estructura de bits en conjunto con una unión. Eso es todo. Recuerden que para ser fluidos en este tema, para poder comprenderlo bien, hay que practicar, hay que hacer varios de estos ejercicios donde desmenuzamos un mapa de bits para obtener sus campos, o a la vez lo armamos, ¿no? Usando la unión en sentido opuesto. Ambos enfoques nos van a ayudar a comprender mejor el tema, y con eso vamos a tener un buen dominio de este tipo de metodologías que se usan muchísimo cuando accedemos al hardware. Nos vemos la próxima.